¿Qué tal, hermanos? Te saludamos el Ministerio Huellas en el Agua. Hoy te quiero hablar de un tema que es un poco crea contienda dentro del cristianismo, pero nos han estado preguntando sobre él, entonces mi esposo y yo hemos estado conversando y por medio del Espíritu Santo queremos darte esta enseñanza que te quiero dar hoy. Se trata de los diezmos. Cuando Abel y Caín ofrendaron al Señor, ¿por qué el Señor ve con agrado la ofrenda de Abel? Porque la hizo con amor, la hizo porque él amaba al Señor y quería que el Señor se sintiera grato con esta ofrenda, que el Señor dijera, este es mi hijo, y me ama. Mientras que Caín la hizo por obligación, porque le enseñaron que, como un mandato, tú debes hacer esto cada cierto tiempo y listo. Pero en su corazón no había ese amor, que es donde ve el Señor el agrado de una ofrenda. Cuando se constituyen las leyes de Moisés y el Señor reparte las tierras a las tribus, les dice que iba a haber una tribu que no iba a tener tierra, que no iba a tener heredad. Pero estas tribus debían ser sustentadas por las demás tribus. Ahí es cuando se piden los diezmos y la ofrenda para que esas personas pudieran atender a las viudas, a los enfermos, a los extranjeros y darle parte de todo esto, ¿verdad? Cuando nos encontramos en el libro de Malaquías, vemos que el Señor, por medio de este profeta, los exhorta a los levitas a que le digan dónde están las ofrendas que se le fueron entregadas por el pueblo de Israel. Entonces les dice que qué hicieron con las ofrendas. Era porque los levitas se habían contaminado y usaban las ofrendas y los diezmos para beneficio propio. Se habían olvidado de ayudar al enfermo, a la viuda, a los desamparados y al extranjero. Entonces el Señor les reclama que ¿por qué ellos hacían esto? Si nos vamos un poco más atrás, cuando Elí era sacerdote, el Señor se molesta porque sus hijos pecaban en frente del templo donde estaba el arca del pacto. Entonces desde allí comienza todo esto donde los sacerdotes se contaminaron. Cuando vemos al Señor Jesús en el templo, que Él está viendo todo lo que echaban al alfolí, Él ve que los ricos colocaban lo que les sobraba, mientras que aquella viuda dio todo lo que tenía. En ese momento el Señor dice que ya la ofrenda no se basaba en dinero, la ofrenda se basaba en lo que había en tu corazón, el amor que tú tenías al Señor. Si tú ves y analizas la palabra por medio del Espíritu Santo, tú puedes entender que ahora tú eres templo y morada del Espíritu Santo, que los diezmos que ahora pide el Señor de ti es lo que tú haces, el amor y la misericordia que debe haber en ti, porque tú no puedes ofrendar ni diezmar si en tu corazón no hay amor. El Señor te dice que te pongas primero acuerdo con tu hermano si algo has fallado, que dejes la ofrenda ahí y hasta que tú no estés en ese camino del Señor, en ese camino correcto, no ofrendes, porque esa ofrenda no va a llegar, no va a hacer ese olor grato al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, y vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ofrendaba, se hacían aquellos holocaustos y después iba y prevaricaba. ¿Qué dice el Señor? Ya yo no quiero más holocausto de animales ni ese tipo de ofrendas, porque la ofrenda que yo ahora quiero es la que viene de tu corazón. Es cuando tú veas a un enfermo, un hermano que está necesitado, en tu corazón se mueva misericordia y ayudes a esa persona. Esa es la ofrenda que el Señor te pide hoy en día. Cuando nos vamos a Pablo dice que él trabajó con sus manos para que pudiera él pagar todos sus gastos, todo lo que él hacía. No porque él no tuvieran obligación con él, porque él decía que el trabajador es digno de su salario, sino que él lo hacía porque habían personas ociosas que se valían de dar la palabra para percibir dinero. Entonces hoy en día muchas personas que ven, que visualizan y ven algunas iglesias, no quiero hablar de ninguna, solamente te estoy poniendo como ejemplo,
porque hay personas que usan la palabra para ganar dinero con ella. La palabra del Señor es gratis. La palabra del Señor se hizo para llevarla a todo aquel que en él cree. La palabra del Señor viene a darnos porque cuando tú das la palabra del Señor, tú lo haces por amor al Señor. Tú lo haces porque el Señor implantó esa misericordia que hay en ti. Cuando tú ves a una persona pecando, cuando tú ves a una persona que está lejos del Señor, en tu corazón debe haber un amor por enseñar, un amor por llevar esa palabra que está allí, que el Señor nos manda a llevar. Nosotros somos instrumentos. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para llevar su palabra. En ninguna parte de la palabra dice, mira, tienes que llevar el evangelio y de ese evangelio tú vas a devengar dinero por llevar la palabra. La palabra del Señor es gratis y fue dada para todos. Fue dada para que tú la llevaras con amor hacia otras personas. Hoy en día, si hay personas que construyen, por ejemplo, templos, que están en iglesias y necesitan construir templos y ese tipo de cosas, y piden dinero, te quiero decir que si tú lo haces, hazlo de corazón. No lo hagas por obligación porque un hombre te pidió. Hazlo porque el Señor así te dice que lo hagas. Por eso yo te digo, mira, tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento de saber lo que debes hacer, cuándo lo debes hacer y por qué lo debes hacer. Entonces, cuando el Señor viene, nosotros comenzamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora tú eres el templo del Señor. Ya el Señor no quiere templos de barro. El Señor te dice hoy que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. ¿Qué le vas a ofrendar? ¿Qué le vas a dar si todo es del Señor? Tu vida le pertenece al Señor. Entonces ofréndasela. Ofréndasela en quitar esos pecados que hay en ti. Ofréndasela dándole amor a tus hermanos, teniendo fe en que Cristo vive y que Él vino para darnos salvación a nosotros. Cuando el Señor viene a quitarnos ese pecado, a librarnos de todo eso, a enseñarnos y a darnos de su espíritu, Él nos enseña que debemos tener una entera comunión con Él. Las ofrendas que hoy debemos dar deben ser el amor al prójimo, porque si tú te pones a ver, las leyes de Moisés vinieron a ser resumidas en dos: en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces en ninguna parte dice debes ofrendar, debes diezmar. Si tú lo quieres hacer, hazlo porque te nace del corazón hacerlo. Ahora en adelante, yo te digo, hermano, diezmale al Señor tu tiempo para Él. Que cuando tú vayas a diezmar, apartes de todo tu tiempo el tiempo que es para el Señor. Que cuando tú vayas a diezmar, apartes de ese amor que tú le tienes a tu familia, a tus hijos, a tus padres, aparta de ese amor y dáselo a una persona que lo necesite. Que cuando tú vayas a diezmar, diezma fe hacia el Señor, porque la palabra dice que con un poquitico de fe tú puedes mover montañas. Entonces, si tú diezmas todo eso, Señor, la bendición va a llegar a tu casa, la bendición va a estar en ti, porque no se trata de el dinero físico. Recuerda que al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Al César es el mundo, es el dinero. Entonces, a ese mundo, que le dé su propio mundo, pero a lo que es de Dios, se lo das tú porque tú le perteneces a Dios. Entonces, lo que es de Dios, démoselo al Señor. Entonces, el amor, la fe, la esperanza, el dominio propio que tú debes tener, todo eso es lo que tú debes hoy en día diezmar al Señor. Hoy te quiero decir, hermano, que no hay ofrenda más hermosa que la que des tu vida al Señor y que lleves a otros a encaminarte en la ruta que debe llevarte a esa salvación que el Señor te quiere dar hoy. Cuando el Señor toca la puerta de tu casa, ábrele, porque Él está ahí. En Zacarías nos dice que Él está ahí, pendiente en qué momento nosotros vamos a abrir esa puerta para dejarlo entrar. Entonces en este momento permite que el Señor entre en tu corazón y ofréndale tu amor, tu fe, tu paciencia. Ten misericordia con los hermanos. Pon ese corazón hermoso para el Señor. Que Dios te bendiga.